Les cuento que estoy empezando a escribir un libro que se llama El origen del mal. He estado reflexionando en estos días y pienso de que tal vez sea como muy ampuloso ponerle el origen del mal. Estoy en eso, en ver si le cambio el título a este libro, que más bien pienso que puede ser como una recopilación de ideas, una aproximación en cuanto a las conclusiones, qué son los elementos que nos inducen a actuar de forma maligna, ya sea tanto para provocar un daño a nosotros mismos, una autolesión, como para tratar de destruir la vida de los demás o del prójimo. ¿Qué nos hace romper ese canon moral y ético e ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios? El origen del mal lo tomo de la fábula de León Tolstoy. Ya he hablado un poco de esa fábula y bueno, por eso les digo aquí en la introducción, a lo mejor el título de este libro esté mal aplicado y no deba llamarse el origen del mal, porque el mal en sí no existe, no existe como una entidad física. Si vamos a hablar de origen, deberíamos hablar el origen de por qué hacemos cosas que van en contra de un canon moral y ético. Lo que existen son hechos malos, condenables, realizados por personas que tienen una tendencia a hacer lo malo. Con esto yo quiero decir de que es muy posible que nosotros estemos rodeados de elementos malignos, pero tenemos la libertad de decir no, no voy a hacer algo malo, no voy a cometer eso que me quieren inducir. Es necesario definir y establecer qué es la maldad, qué es aquello que vamos a considerar malo. Por ejemplo, yéndonos a un extremo, corregir, corregir qué sé yo, a un niño con palabras, con una conversación, no es algo malo, es algo bueno. Pero claro, si vamos a aplicarle el parejón a ese niño, pues sí, eso ya es malo. Por ejemplo, matar con veneno un ratoncito que invade tu cocina es algo malo. O también, por ejemplo, en un caso extremo, matar a otra persona en defensa propia es algo malo. Son preguntas desquiciantes. Si alguien me ataca, ¿tengo permitido automáticamente defenderme o no? La defensa de un ataque personal con alguien que nos quiere matar y como producto de eso nosotros matamos a esa persona, se convierte en un acto bueno o malo, la defensa y la posible eliminación o ejecución del atacante. Pregunto, ¿verdad? Pregunto. Todo debería ponerse en contexto. Y ese gran marco referencial debería ser la moral y los valores universales del ser humano. Para mí que un acto de defensa propia no es ni bueno ni malo, es un acto neutral de defender tu vida. Ok, a veces nos preguntamos, ¿es este mundo al que hemos venido o hay algo más? Por ejemplo, en muchas ocasiones los niños se topan con la maldad, con las cosas malas desde pequeños, con el abuso de sus padres, con el engaño de algún compañerito que le roba algo o le extrae algo, o bien pues golpes crueles de sus padres. Y entonces el niño crece con ese trauma, se topa desde el principio, se encuentra desde el inicio con lo malo. Bien, luego de eso, pues que hago esta pequeña introducción. Ah, hablo, por ejemplo, pongo en contexto lo que es el genocidio en masa de Ruanda, como un caso típico de la influencia negativa de la propaganda y las masas.
El genocidio de Ruanda es un trágico ejemplo de cómo la psicología de masas puede ser manipulada para incitar a la violencia extrema y sistemática. No fue un estallido espontáneo, sino el resultado de un proceso psicológico cuidadosamente orquestado, donde se emplearon técnicas de propaganda para deshumanizar a un grupo y movilizar a la población a cometer atrocidades. Luego hablo un poco de los mecanismos psicológicos clave involucrados en ese genocidio pavoroso que sucedió en 1994. La deshumanización de las víctimas, en este caso llamándolas cucarachas. Los tutsis se convirtieron en las víctimas de los hutus, siendo estos dos clanes ni siquiera eran etnias diferentes, eran dos clanes. Uno eran agricultores, los hutus, y otros eran ganaderos, los tutsis. Entonces, esto hace que, digamos, haya sido como una lucha de clanes que provocó la muerte de millones de personas. Por eso se le llama un genocidio. Llegó a ser catalogado como un genocidio. También, pues, vemos que en este caso el poder de las masas hace que la responsabilidad se diluya, la responsabilidad sobre la muerte de tantas personas. A muchos hutus se les ordenó matar y se les hizo creer que la responsabilidad recaía en sus líderes o en una autoridad superior. Muchas veces, muchas veces, la pérdida de esa identidad individual provoca, como decir, una licencia para hacer actos malos. Es un mecanismo por el cual el que está orquestando esos actos hace uso de ese poder o esa influencia grupal para decirle a estas personas que no es malo lo que van a hacer o lo que se le están ordenando o lo que deben hacer o lo que quieren que hagan. Esto es un ejemplo de obediencia a la autoridad, donde los individuos se sienten menos culpables de sus acciones, porque creen que solo están siguiendo órdenes. Eso es la dilución de la responsabilidad. La fuerte cultura ruandesa de respeto a la autoridad facilitó este proceso. Este mecanismo se llama desplazamiento de la responsabilidad. Les doy presentando aquí pues lo que voy escribiendo, ¿no? Luego paso como a hacer un pequeño resumen de la situación. Los orígenes de la división no eran etnias, sino castas sociales. La colonización y el genocidio en 1994. Hablo del contexto y bueno, pues algo, una especie de historia de lo que pasó. Yo estoy haciendo esta pequeña grabación para ponerlos a ustedes a la vez en contexto de que estoy escribiendo este librito, este libro sobre el origen del mal, o bien una narración de todos los hechos malos y de los cuales se puede sacar una lección y acaso pues clasificarlos con una especie de estudio psicológico de cuáles fueron los elementos que incidieron en las personas o la persona individual en hacer determinado hecho maligno. Y así pues, a lo mejor al final llego a una conclusión de que cuál puede ser en general el origen del mal o el origen de los hechos malos. Dios quiera pues que me ilumine la mente para seguir escribiendo este libro y que algún día salga a luz. Pero sí pienso que es más factible que lo publique en alguna web digital de publicación de libros, ¿ya? Donde es más fácil mostrar al mundo
mis escritos. Muchas gracias. Chao.